Hola, ¿cómo están? Me interesa también transmitirles un punto de vista que expuse en la publicación de Capítulos Indianos sobre la empresa de Indias y lo titulé Valoración de la empresa de Indias. La importancia de la empresa española en América no puede justipreciarse en toda su magnitud si no se observa el accionar de los hispanos confrontándolo con la postura adoptada por otras naciones que también llegaron y se establecieron en nuestro continente a los pocos años de incorporado a la órbita europea. Junto con España, Inglaterra y Portugal, tuvieron una importancia capital para la conformación futura de las naciones americanas, y sus improntas marcarán con fuerza el destino de estas tierras en el contexto de las naciones del mundo. Para España, de pensamiento universal y profundamente religioso, el establecer poblaciones desde 1493 en más le otorgó el derecho primero de explorar estas tierras. Su concepción de sociedad y ciudad hizo que estableciera familias españolas en las ciudades que fundaba y estimuló la concreción de matrimonios entre ibéricos y naturales. De esta manera, consolidó la ciudad y su núcleo social para avanzar sobre el territorio y afianzar su presencia colonizadora. El español no llegó para explotar, sino para poblar. En lugar de levantar factorías, asentó ciudades en las cuales llevó a su mujer y a sus hijos para poner en sus cimientos a la propia familia. Si algo comprueba el acerto en la historia de América, es la curiosa circunstancia de que las principales fundaciones son interiores, no costeras. Así lo explicaba Vicente Sierra en Historia de la Argentina. No ocurre lo mismo con la política de asentamiento de Portugal, que apuntaba al economicismo autónomo. Esto redundó en que, socialmente, tendió a la atomización, a la dispersión. Se aproximó a las costas americanas desde los inicios del siglo XVI, llegando a lo que es hoy Brasil, y aseguró su establecimiento por medio del Tratado de Tordesillas en 1494. En 1607, los primeros colonos ingleses arribaron a la actual Norteamérica y se ubicaron en la costa atlántica, trayendo un espíritu marcadamente individualista y nacionalista. Nada fuera de estas primeras poblaciones era de consideración para estos grupos. Su centro eran solo ellos mismos. Diferente fue el obrar de la corona española, ya que sentía como misión la tarea de la colonización, la cual trascendía a la mera variable económica. Lo esencial era el ser humano y la subsistencia de la comunidad en que vivía. La colonización creó una nueva sociedad que comenzó con la misma fundación de la ciudad y se caracterizó por ser militante de la fe católica, con niveles jerárquicamente establecidos, destacándose por su compacidad y homogeneidad en situaciones de fuerza mayor. Pero esta es justamente la diferencia que España ofrecerá siempre respecto a otros pueblos, el ser más misionera que conquistadora, más moralista que comerciante, más teóloga que jurista, más generosa que ambiciosa, tal como también nos explicaba Vicente Sierra en Así se hizo América. Para los ingleses, lo importante era el sistema de explotación, para lo cual armaron factorías costeras con el fin de sacar la materia prima del territorio. No es de extrañar que esta forma de encarar la vida bajo una óptica meramente economicista diera como resultado que los colonos tuvieran escasa relación con los nativos. A las distintas tribus autóctonas las consideraron amigas o enemigas según las circunstancias, así como naciones independientes entre sí, ya que el interés más fuerte era la eliminación del nativo
para dar paso al hombre blanco en la ocupación de la tierra. Si los anglosajones armaron factorías costeras, muy parecido accionar llevaron adelante los portugueses. Fundaron facendas o fincas agrícolas sobre el litoral marítimo o en el interior, con el solo pensamiento de enriquecer al hacendado más que a la metrópolis. Cada una de ellas era una pequeña corte con aires de virreinato individual y sin contacto con otras haciendas. De este modo se implantó sin mayores inconvenientes el modelo imperialista que dio como resultado el continuo avanzar sobre los territorios españoles, sometiendo a sus habitantes o bien expulsándolos. Muestra de este accionar fue la acción de los bandeirantes de San Pablo en sus ataques esclavistas a las misiones jesuíticas del área guaranítica. Los terratenientes lusitanos llevaron una vida sin influencias sociales urbanas o lisboetas. Solo a mediados del siglo XVIII, San Salvador de Bahía y la Arrecife holandesa insinuaron su potencial presión sobre los patronos absolutos de los establecimientos agrícolas o mineros. Brasil, con su clima tan agobiante, no posibilitó mano de obra nativa adecuada para las plantaciones, los yacimientos de minerales y los ingenios. Al aborigen se lo sustituyó por el esclavo africano, más adecuado para los fines de explotación intensiva, en vistas a la elevación del índice de mortalidad observado entre los naturales obligados a trabajar sin descanso. He aquí la gran diferencia en la base de la ocupación territorial española. A partir del testamento de Isabel, llamada luego la Católica, los aborígenes fueron liberados de la esclavitud gracias a que la corona los consideró hombres libres y súbditos suyos, e inmediatamente envió misioneros con el propósito de incorporarlos a la fe católica. Muchos fueron los que bregaron por el trato humano hacia los indígenas, sin vacilar en llamar la atención de los monarcas con encendidas defensas para contrarrestar abusos, atropellos e injusticias. Sin Montesinos, Córdoba, Las Casas, Garcés, Zumárraga, Vitoria, Ledesma, Báñez y tantos otros, unido a la fe de los reyes y a la de un pueblo que ponía por encima de todo el cuidado de la propia conciencia, la legislación de Indias, más obra de religiosos que de juristas, no habría dejado de ser la expresión misma del pueblo español, pero quizás no habría alcanzado la exaltación filantrópica a favor del indio que la ha señalado como monumento sin parangón en la historia de las instituciones humanas. Este análisis también lo hace Vicente Sierra en el sentido misional de la conquista de América. La gran victoria de la empresa de Indias en comparación con las empresas expansionistas de otras potencias fue, sin dudas, la unidad de lengua y fe que legó a las generaciones futuras de americanos. Una unidad que subyace a pesar de las diferencias regionales que, lógicamente, aparecieron y se mantienen en una original etapa histórica y cultural, espacio temporal que abarcó los valores fundamentales del hombre y la dignidad humana desde el mismo momento en que Cristóbal Colón se postró en tierra agradeciendo al Salvador. La empresa de Indias me permitió ir viendo que los intereses religiosos, económicos, sociales, políticos, territoriales, deben ser vistos sin tanto apasionamiento, con más objetividad. Y es la idea de este texto, mostrar cómo América fue tomada por los españoles, pero también fue tomada por los portugueses y tomada por los ingleses. De estas tomas a los territorios de los naturales y demás, es claro el ejemplo que brinda España. España es una nación que permitió que gran parte del continente
americano tuviese una unidad lingüística, con lo cual la comunicación se hace muy amena, afable y directa, obviamente, y también una conciencia que en algunos casos puede que juegue en contra de los americanos de habla española, pero también tenemos que hacer conciencia de que las otras ocupaciones de América por las distintas potencias europeas tuvieron también sus luces y sus sombras. Y eso también se refleja en la idiosincrasia de hoy día. Así que bueno, era un tema que me interesaba también exponer en esta serie de comunicaciones que estoy haciendo y que en algún momento expliqué a mis alumnos para que pudiesen tener una referencia también eh, directa, sobre todo desde la cátedra, sobre lo que fue esta gran empresa de Indias que debemos darle el valor correspondiente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.